Bien, muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, chicos. De acuerdo al horario que nosotros estamos manejando, los días miércoles a las 8:30 vamos a desarrollar lo que es la asignatura de historia, ¿sí? Sin más que decirles, principalmente que la asignatura de historia se va a manejar con los mismos parámetros con los que manejaremos lo que es la asignatura de emprendimiento y de gestión, ¿sí? No tiene absolutamente ningún cambio ni ningún trascendental de acuerdo a las dos asignaturas. Principalmente en esta asignatura, lo que nosotros haremos es ir en la presente clase creando una breve introducción sobre los conocimientos de acuerdo al análisis de la historia. Ustedes saben que la historia está presente en todos nuestros contextos, en todas nuestras realidades, en todos los espacios con los cuales nosotros vayamos teniendo contacto. La historia siempre va a estar presente, siempre va a estar latente de acuerdo tanto a la realidad, a la individualidad, al contexto, a todo, chicos, ¿sí? Entonces, primeramente, para empezar, como ustedes saben, estamos iniciando el presente periodo. No debemos dejar de lado también este tipo de motivación o incentivo con el cual hemos decidido iniciar este año. Quiero compartir con ustedes un pequeño video, de acuerdo un poquito nada más a quizás a una motivación para todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver, por favor. No sé cuál es el sueño que tenés. No importa lo decepcionante que puede parecerte el camino a ese sueño. Si ese sueño lo ves realizado en tu mente, eso quiere decir que es posible. Tenés que reconocer que en el proceso de trabajar en tus sueños vas a enfrentarte a la decepción y vivir un montón de fracasos. Algunos de ellos muy dolorosos. Hay momentos en los que vas a dudar de vos mismo y vas a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Acaso estoy haciendo algo malo? Para vos que estás experimentando algunas dificultades, te quiero animar a que no renuncies a tu sueño. Los tiempos difíciles van a venir, pero no han llegado para quedarse. Ya van a pasar. Grandeza es la cualidad que tenés que tener. Empezá a creer en la grandeza de pensar en cosas grandes. La grandeza es algo que realmente existe. Existe en todos nosotros. Existe en vos. Es muy importante que creas que sos único y tenés un gran potencial. La mayoría de las personas no trabaja en sus sueños. ¿Por qué? El miedo al fracaso. Y si las cosas no funcionan, tienen miedo al éxito. ¿Y si lo logro y después no puedo controlarlo? ¿Y si me hace infeliz? No seas una persona que no toma riesgos. Invertiste tanto tiempo estudiando a los demás que no tenés la menor idea de quién sos. Es necesario que pases tiempo con las personas que quieren algo de la vida, que no se conforman con lo que tienen, que no se conforman con ser uno más. Tenés que dejar de ser un careta que hace plagio de la personalidad de los demás y comenzar a ser la mejor versión de vos mismo. Vos sos único. Sos único. Comportate como una persona única. Tenés que comenzar a invertir en vos mismo. La opinión de los demás no tiene que convertirse en una realidad. Ya se acabó el tiempo de ser una víctima. Es hora de hacerte responsable de tu futuro. Si nadie cree en mí, yo tengo que creer en mí mismo y aceptar mi responsabilidad con respecto a mis sueños. No importa lo mal que me salgan las cosas, no importa lo que digan los demás. Voy a prepararme y voy a hacerlo, voy a lograrlo. Quiero representar una idea, quiero representar nuevas posibilidades. Voy a llegar al siguiente nivel. Si querés llegar al siguiente nivel, si querés cumplir tus sueños, necesitas invertir en tu mente. Necesitas aprender lo que está relacionado a tu sueño. Necesitas tener metas y un plan de acciones a tomar. No seas de esas personas que quieren lograr algo y no hacen nada. Da el primer paso ahora. Hacé que tu familia esté orgullosa de vos. Convertite en el orgullo de tu ciudad, de tu país.
No dejes de mirar hacia el objetivo, no dejes de trabajar hasta cumplirlo. Esto no ha terminado hasta que lo logres. Bien, chicos, entonces, más o menos lo que nosotros hemos podido ver dentro del video son breves anécdotas, breves formas de pensar en la cual nosotros tomamos como referente para poder entender la forma en la que podemos tomar nuestros objetivos, podemos tomar nuestras metas. No es tiempo de abandonar metas, no es tiempo de abandonar objetivos, principalmente porque estamos iniciando un elemento importante. Estamos iniciando una carrera, estamos iniciando un periodo que principalmente nos servirá para nuestro futuro, para nosotros poder, lógicamente, alcanzar no solamente un sueño, sino muchos otros, porque el bachillerato a nosotros nos abre las puertas a muchas otras cosas en nuestro futuro. Entonces, con esto yo principalmente lo que quiero es incentivarles a que no abandonen sus sueños, como les dije en la clase pasada. No abandonemos nuestros sueños, no abandonemos por lo cual hemos estado luchando, por lo cual hemos llegado hasta el punto en el que nos encontramos actualmente y por el cual tenemos que seguir trabajando. Ya nos falta poco, estamos en segundo, llegamos a tercero y prácticamente alcanzamos todo lo que hemos soñado en algún momento, ¿sí? Es así que nosotros vamos a dar inicio con lo que es el estudio y el análisis de la historia, ¿sí? La historia ha estado presente en nuestra sociedad, ha estado presente en nuestro entorno, en nuestro legado, en nuestro espacio durante muchísimos años, ¿sí? Durante prácticamente toda nuestra vida. La historia jamás va a tener fin. La historia es una de las ciencias infinitas, así como cuando ustedes les dicen la numeración. Del 1 nunca va a existir, del 1, 2, 3, 4 jamás va a existir un final. ¿Por qué? Porque la numeración es infinita. Asimismo es la historia. Conforme van promulgando las sociedades, conforme van desarrollándose, van avanzándose, asimismo va avanzando la historia. Y así, de igual forma, por ejemplo, nosotros en algún momento vamos a ser parte de la historia de otra sociedad, de otra generación, de otra estructura. Conforme va pasando, entonces vamos a crear nuevos estamentos, nuevos estatutos, nuevas formas de ver, nuevas formas de producción. Nosotros actualmente nos vamos a conformar o nos estamos conformando por ser parte de la historia y de la realidad de alguien más a futuro. Nos dice principalmente que el pasado estudia, ¿qué estudia el historiador? No es un pasado muerto, sino un pasado que en cierto modo vive aún en el presente. El pasado generalmente no tiene que ver directamente con algo que ya no existe y con algo que yo no voy a recordar. En nuestro consciente cotidiano, en las actividades que nosotros vamos desarrollando comúnmente, existe un dicho que comúnmente se repite, que es el pasado pisado. Yo ya no voy a recordar mi pasado, ahí quedó, yo ya no lo quiero ni siquiera volver a ver porque quizás me duele, quizás me lastimó. Generalmente existe esta conexión con el pasado. Pero algo que nosotros debemos comprender es que el pasado no se estructura por ello. El pasado a nosotros nos enseña, el pasado a nosotros nos incentiva, el pasado a nosotros nos sirve ¿para qué? Para poder saber cómo tengo que actuar en el presente, cuáles son las características que tengo que desarrollar dentro de mi actualidad, dentro de mi entorno, dentro de mi cotidianeidad.
conforme va pasando la historia, asimismo van evolucionando las sociedades. Y conforme van evolucionando las sociedades, yo voy teniendo también un conocimiento sobre el siguiente concepto que nos dice. Un proceso social en el que participan los individuos en calidad de seres humanos, de seres sociales. A eso se refiere también la historia. La historia no solamente es entender cuántos años de antigüedad tiene una casa, cuántos años de antigüedad tiene un carro, cuántos años de antigüedad tiene quizás una música, un hecho relevante, una trascendencia. La historia se refiere por yo poder entender quizás cómo se han manejado las sociedades. Sí, aquí viene un punto relevante que nosotros iremos estudiando conforme vayamos analizando nuestra historia, es que en algún momento comprenderemos que la historia parte del ser humano. El ser humano es el promotor de todos y cada uno de los elementos que tenemos en la actualidad, ¿sí? Si bien es cierto, la historia se basa en datos, en hechos, en estructuras, en objetos, pero todos estos objetos, todos estos hechos, todos estos sucesos, lo que a mí hacen es darme información sobre anteriores sociedades, sobre anteriores grupos humanos, sobre anteriores personas que habitaron en el territorio, que habitaron en Ecuador, que habitaron en Europa, en Asia, en todo lugar, ¿sí? Yo debo comprender que la historia, y eso es algo que yo también quiero que ustedes entiendan, que no se refiere a años atrás, es decir, cuánto de antigüedad tiene tal o cual suceso o tal o cual objeto, sino que se refiere a comprender qué relevancia ha tenido el ser humano a lo largo de la historia, a lo largo de los hechos, a lo largo de la trascendencia. Y yo tengo que saber identificar. Yo tengo que saber analizar correcta y adecuadamente todos y cada uno de estos elementos. En este sentido, aquí como un breve preámbulo, lógicamente es una temática que veremos más adelante, yo analizaré e identificaré a una rama muy conocida como lo que es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo habla sobre la revalorización del ser humano. ¿Qué quiere decir? Históricamente hablando, en las primeras formas de civilización, cuando llegan los colonizadores, cuando llegan estas grandes influencias de parte de Europa, nosotros tenemos una gran fuerza que tiene la religión en las sociedades. La religión lamentablemente ocupó uno de una de las palestras públicas y manejó a muchas sociedades, pero de cierta forma de una manera negativa. No se lo hizo positivamente, no se lo hizo de una buena forma, no se lo hizo con las características importantes y con las características relevantes que quizás nosotros vamos a desarrollar. Chicos, espérenme un segundito, por favor. Bien, continuando entonces, como les mencionaba, entendemos que la sociedad o el entorno se caracteriza por todos estos elementos que lo conforman, ¿sí? Donde el ser humano toma importancia, porque se le había quitado esta importancia al hombre, donde se le decía que la religión o un dios o una fuerza divina, una fuerza suprema, era la única capaz de crear algo nuevo, la única capaz por la cual se mueve el mundo, cuando en realidad no era así. Esto es algo que se ve directamente, por ejemplo, en filosofía. Pero ¿qué sucede aquí? Sucede también una forma de pensamiento en la cual no es que se elimine o se erradique la idea de que Dios existe, porque no se quiere eliminar a un Dios. Lo que se quiere es dar a entender que el ser humano es un ser independiente, que si bien es cierto las decisiones o las actividades que el ser humano desarrolle están basadas a su producción, a su forma de entender la realidad, a su forma de entender el consciente, el conocimiento, el desarrollo, pero que puede estar influenciado. Ojo, esta palabra no podemos olvidarnos, que puede estar influenciado
por una fuerza superior. Esta fuerza superior, en este caso, puede conformarse o puede caracterizarse por ser un Dios o generalmente no Dios, porque no todas las personas conocen este sentido, sino que generalmente puede ser Dios, puede ser el universo, puede ser la energía. Cada persona cree en lo que quiere creer, no como tal necesitamos ponerle un nombre a algo, sino que cada persona conoce ello. En este sentido, entonces nosotros comprendemos cómo desarrollándose y evolucionando la historia, el conocimiento, la realidad, el ser humano se adapta a ella. El ser humano toma como referente estos puntos importantes. Así es que nosotros llegamos a comprender conceptualizaciones relevantes. La primera conceptualización nos dice que nos habla sobre una disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos del pasado. Esta palabra es sumamente importante. Cronológicamente, yo no puedo estudiar a la historia quizás de forma dispersa. Yo no puedo estudiar lo que pasó en el año 1500 y después estudiar lo que pasó en el Paleolítico. Yo no puedo estudiar lo que pasó en la colonización y después lo que pasó en las sociedades precolombinas, porque no tendría un orden, no tendría una lógica. Nosotros dentro de la historia manejamos mucho la lógica. La lógica va de la mano con la cronología de los hechos. Todo va en tiempo, todo va en una línea. Yo no me puedo saltar hechos porque dentro de la historia nosotros manejamos lo que es causa-efecto. Esta situación, este suceso dio como resultado este otro suceso y este otro suceso como resultado otro posterior. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todo se maneja causa-efecto. ¿Cómo voy yo a poder explicar que quizás lo que pasó en el año, como les decía, 1900, explica lo del año 2000 antes de Cristo? No, no va a tener una coherencia lógica. Es como yo decirles a ustedes, pónganse los zapatos y después se ponen la media. No tendría lógica, no tendría razón. Entonces, es ahí donde nosotros entendemos que a la historia se la estudia de una forma cronológica, de una forma coherente, de una forma relevante a los hechos y sucesos. De igual manera, nos dice que se refiere al conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos y culturales de un pueblo o de una nación. Esto también es importante porque la historia está presente en todo. Y este concepto va de la mano con el siguiente para la explicación que les voy a compartir, que nos dice que es un conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un periodo de ella. La historia está presente en todo. Como les mencionaba, la mesa tiene historia, la computadora tiene historia, yo tengo historia, ustedes tienen historia, el contexto que me rodea tiene historia, todo, absolutamente todo tiene historia. Hasta los datos que quizás no tengan que ver con las ciencias sociales tienen historia. Para poder en algún momento haber hablado de la numeración tal y cual la conocemos, se debió haber pasado un proceso. A eso lo conocemos como historia. Hubieron primeras civilizaciones de las cuales nosotros estudiamos, aunque a veces esto lamentablemente existe, en donde se reprime la asignatura de historia porque solamente es donde yo estudio y analizo los hechos, pero no es nada técnico. Generalmente aquí nosotros estudiamos de dónde parte todo. Estudiamos a las primeras sociedades que quizás crearon, un sistema de numeración, que quizás inventaron formas de vida, inventaron nuevos elementos, inventaron nuevas características que facilitaron la vida de las sociedades actualmente. La historia ha estado, está y estará presente durante todo el transcurso de la humanidad. Hasta cuando ya no exista vida, la historia estará. Y quizás podremos en algún momento hablar del fin de la historia. La historia está creada desde un inicio hasta la actualidad. Conocemos a lo que es la prehistoria, la Edad Media, la Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea, que es en la que nos encontramos actualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me sirven estas divisiones para yo poder entender cómo ha ido evolucionando la sociedad, cómo han ido evolucionando los diferentes elementos característicos del entorno. Han existido como tal sucesos importantes que han cambiado la realidad.
¿Cómo cambiamos de la prehistoria al neolítico, por ejemplo? Del paleolítico al neolítico, que esto conforma toda la prehistoria, paleolítico, mesolítico y neolítico. Todo esto conocemos como prehistoria. Generalmente, ¿cómo cambio del paleolítico al neolítico? Con el descubrimiento de la agricultura. Esto me refirió a mí a comprender que prácticamente ya una sociedad podía quedarse estabilizada en un mismo lugar. ¿Cómo cambio de la prehistoria a la edad antigua? Ya con el conocimiento de la escritura. ¿Por qué? Porque yo ya tengo rezagos, yo ya tengo conocimientos, yo ya tengo situaciones que me van a permitir tener conocimientos y una idea de como tal una sociedad. Entonces, esto que nos permite a nosotros, lógicamente, ir identificando diferentes formas, diferentes elementos con los cuales yo me voy a ir relacionando. Llegamos nosotros también a comprender lo que son las fuentes históricas, ¿sí? ¿Qué son las fuentes principalmente? ¿Cuál es la importancia de la historia? Para conocer las fuentes del pasado y los hechos del presente es que me sirve la historia. Pero ¿de dónde obtengo yo estos conocimientos de las fuentes? ¿Qué son las fuentes? El lugar de donde yo obtengo información. Aquí nosotros tenemos una amplia gama de fuentes, como pueden ser escritas, orales, visuales, audiovisuales, auditivas, muchas formas, es decir, muchos elementos de los cuales yo obtengo información. Otra de la importancia con las cuales nosotros nos manejamos es que me sirve para comprender quiénes somos y cómo somos de manera de ser conscientes de nuestra realidad. Yo tengo que ser una persona atenta, una persona analítica, una persona que sepa identificar las diferentes actividades con las cuales yo he llegado al punto actual. Yo no soy un ser que por obra y gracia del Espíritu Santo apareció en la época del siglo XXI y ya, no, debió haber existido una historia, debió haber existido un proceso, debió haber existido quizás un elemento que a mí me permita saber por qué me encuentro aquí, por qué quizás estoy en América y no nací en China, por qué quizás estoy en América y no nací en Estados Unidos. Debe haber una historia. Todos tenemos una historia. Todos tenemos un antecesor que nos permite a nosotros identificar diferentes características, diferentes contextos con los cuales comprendemos y entendemos la realidad actual. De igual manera, la historia me sirve para comprender el presente y cómo hemos llegado hasta aquí. Como les digo, que tiene concatenación con la importancia anterior. Es así que nosotros llegamos a comprender lo que son las fuentes históricas. ¿Qué es una fuente histórica? La fuente histórica se caracteriza por permitirme conocer el pasado con un historiador que debe recurrir a diversas fuentes de las mismas. Estas pueden ser definidas como documento escrito, objeto material, relatos, los cuales aportan información para resolver las distintas problemáticas que nos planteamos. Aquí viene el papel de los historiadores, chicos. No necesariamente yo tengo que ser un estudiado, un arqueológico, una persona que haya descubierto algo bajo la tierra para considerarme un historiador. Una persona que analiza y estudia el pasado ya se puede considerar un historiador. Un historiador debe saber identificar correctamente las fuentes. Es decir, yo tengo que saber desglosar de dónde obtengo la información, que la información sea fidedigna. Yo no puedo dar a conocer quizás una información que yo no sepa de dónde procede, de dónde proviene. Es como decir que mi Juanito vino y me dijo que María se cayó y se rompió la pierna. ¿Cómo voy yo y cuento esta información si yo no sé si es verdad? ¿Qué tengo que hacer? Me voy donde María y le digo, ¿es verdad que tú te rompiste la pierna? Y me va a decir sí o no. Pero yo no puedo ir a proliferar lo que a mí me dijo Juanito así porque sí, sin investigar, sin crear quizás una investigación basada en los hechos reales. A eso se refiere como tal la identificación de las fuentes. Las fuentes a mí me permiten saber qué tan veraz es la información. Y aquí nosotros manejamos estos tres tipos de fuentes informativas, que son materiales, escritas y orales y audiovisuales. Las materiales se caracterizan por ser objetos, edificios, obras y monumentos. Es decir, estas estructuras de las cuales yo obtengo información, aunque ustedes no lo crean. Una persona arqueóloga estudiadora de todos estos elementos
Viendo una iglesia puede datar de más o menos qué siglo es, viendo una piedra, viendo la forma quizás del diseño, viendo la pintura, viendo rasgos pequeños, ya se puede datar más o menos de qué característica o de qué año o qué tipo de arte puede manejar. ¿Por qué? Porque me promueven información. No necesariamente alguien de forma oral me tiene que compartir información para yo poder decir, sí, es verdad, esto se trata de tal o cual situación, esto se trata de tal o cual año. No, yo puedo obtener información de objetos materiales, como nos dice, edificios, obras o monumentos, las pinturas. Las pinturas a mí me ofrecen mucha información, especialmente, por ejemplo, en la época colonial. Es de donde más obtenemos información, ¿de dónde? De las pinturas. También tenemos lo que son los objetos o de cierta manera las fuentes escritas, que son cartas, leyes, periódicos, testamentos y novelas. Este tipo de información es una de las más importantes y es una de las más interesantes de analizar porque nos explican y nos relatan hechos importantes. Existen, por ejemplo, testamentos y cartas en las cuales, por ejemplo, no sé, Juanito le dijo a María que se está yendo de viaje en tren mediante la Segunda Guerra Mundial y que está escapando de estos grandes nazis. ¿Por qué? Porque no quiere morir. Me está dando muchos datos importantes, me está dando muchos datos relevantes de la época, del año, porque cuando uno escribe una carta, ¿qué hace? Pone el emisor, pone el receptor, pone la fecha, la firma, quién está dirigido y todos estos elementos. Me datan información y es una información de primera mano y nosotros debemos saber identificar este tipo de información, la información que es de primera mano. Ahí es donde nosotros vamos a estudiar lo que son fuentes primarias y fuentes secundarias. Sí, pero vamos a ver eso más adelantito. Nos habla también sobre el tipo de información orales y audiovisuales, que son narraciones, fiestas populares, ritos, películas, fotografías, música. Se va directamente más a lo que yo no puedo tocar. Sí, es decir, como tal, cosas que se han ido promoviendo conforme va desarrollándose la sociedad, conforme va desarrollándose la cultura, pero como tal no lo vemos tal estructuralmente relegado en nuestro consciente y son este tipo de fuentes que nosotros manejamos, ¿sí? Aquí tenemos lo que son las fuentes primarias. Las fuentes primarias son las que se les considera como el testimonio del pasado caracterizado por ser de primera mano. Se la presenta desnuda y sin filtros previos, es decir, no tuvo que pasar por ninguna otra persona. Nadie la analizó y me dijo, yo entendí esto de esta fuente. No, es la información tal y cual pasó, así la obtengo yo. A eso se refiere una información o una fuente primaria. Y la fuente secundaria es aquello tipo de información que yo obtengo cuando ya pasó por algunos filtros, cuando un historiador, un arqueólogo, un analítico entendió esta fuente, la estudió, la estructuró, la escribió, la transcribió y me dio. Generalmente las fuentes secundarias son mucho más sencillas de entender. Las fuentes primarias, como son quizás esqueletos, cartas analíticas, suelen necesitar de personas 100% preparadas para ello. Pero en una fuente secundaria, yo ya obtengo esta información de forma resumida, de forma caracterizada, de forma retardada, ya como un conocimiento para el ámbito educativo. Ya para ir culminando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos explica la importancia de aprender la historia, chicos. Vamos, por favor, a ver el siguiente video. ¿Para qué sirve la historia? Consejas que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Pero, ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos?
¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes, y esas actividades también van construyendo la historia todos los días. Por otro lado, la historia forma parte de nuestra vida porque la aprendemos en las escuelas, aunque esas dos historias no parecen juntarse siempre. El contarse historias unos a otros para compartir experiencias vitales es un proceso esencial para comunicar y recrear de todos esos valores, costumbres y significados que llamamos cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Las fuentes de la historia son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, la escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Fuentes con distintos enfoques y estilos, y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúsculas, se vuelve propiedad de las instituciones, se convierte en un instrumento de poder. Por eso, lo más común es que la difusión del conocimiento histórico responda a los intereses de quienes difunden o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la escuela, la televisión u otros medios. Por eso, la historia que se escribe para los libros escolares suele ser muy diferente a la realidad. Entonces, ¿es posible encontrar respuestas en la historia? ¿Respuestas 100% ciertas? No. Pero sí experiencias que pueden explicarnos cómo actuamos a diario y en el futuro referentes que debieran ser tomados en cuenta en cada decisión que tomamos. Enterarnos de que lo que sabemos de historia puede no ser 100% cierto nos ha confundido más. Si es así, ¡excelente! La historia con sus modos de escribirla, difundirla y aprenderla se nos presenta como un proceso confuso y complejo, plagado de opiniones, inconsistencias y contenidos no siempre confiables. Hay que desconfiar de las historias que se presentan como las únicas verdaderas. Conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es la incertidumbre. Y estar seguros de esa incertidumbre ya es una certeza de la que podemos partir. Curiosamente. Bien, entonces chicos, hemos comprendido más o menos para qué nos sirve la historia y conforme a ello iremos trabajando las próximas clases. Muchas gracias por su asistencia y que tengan una excelente noche todos ustedes.